Muy buenas noches. Bienvenidos al primer CIPAS del curso Proyecto de Grado. Ya hemos realizado las web conferencias correspondientes. El día de hoy vamos a realizar este CIPAS para explicar la guía y la rúbrica. Lo importante acá es que ya venimos trabajando arduamente durante todo este proceso. Ha sido un proceso muy bueno en el que hemos venido aprendiendo cómo se puede realizar un proyecto, todo el tema del planteamiento del problema, eh, todo el tema de los objetivos, el tipo de población que se va a trabajar, ¿sí? Lo del marco teórico. Y hoy vamos a entrar en otra temática, ya en la parte final del proyecto de grado, faltando solo una fase para su culminación. Entonces la intención es hacer lo más dinámico posible, que ustedes entiendan todo el proceso de cómo es la actividad que hacer, la fase, cómo se debe entregar y cómo es la participación en el foro de aprendizaje. Entonces voy a proyectarles las diapositivas para la siguiente explicación. Bueno, entonces como podemos observar acá, esta es la diapositiva. Entonces, como les venía diciendo, es el primer CIPAS H mediador. Ya hemos venido haciendo las tres web conferencias que son sumamente importantes para el desarrollo. Em, para el día de hoy, jueves 2 de julio de 2026, del periodo 602 de 2026, UNAT. Entonces, pues ya se realizó en la agenda, como en el saludo que hemos venido, ya les realicé el saludo importante, explicación conceptual y práctica, pues de la etapa 4 resultados y discusión, y al final preguntas o inquietudes. Entonces, como podemos observar acá, esa es la plantilla de la actividad ESA, que terminará el 6 de julio, lunes 6 de julio del 2026, termina este curso, el cual cuenta con 120 puntos, el cual son muy importantes para la consecución positiva de la actividad del curso como tal proyecto de grado. Es actividad de carácter colaborativo. Entonces, tenemos que describir de qué se trata o cuáles son esos resultados de aprendizaje esperados, que es analizar resultados de la investigación promoviendo la discusión como medio para entregar respuestas y soluciones a la problemática financiera objeto de estudio. Entonces, dentro de todo lo que hemos venido planteando, pues se trata de la parte financiera, ya sea de un banco, ya sea de una empresa en general, de bienes o servicios que se realicen. Entonces, dependiendo de eso, se mira el financiamiento y la parte contable, el funcionamiento interno de la organización dentro de la parte financiera. Entonces, ahí encontramos todos los pasivos, activos, patrimonio y demás que son necesarios para que la organización sea viable financieramente hablando. Entonces ya entramos a un tema de generar unas discusiones, unos conceptos personales sobre dicha actividad financiera de la organización y ya de lo que se ha venido trabajando anteriormente sobre el proyecto que cada uno ha venido realizando. Entonces, la actividad consiste en la parte individual, eh, el estudiante debe aplicar la herramienta de investigación dispuesta a la fase anterior, diseño de la herramienta a aplicar. Entonces, como se hizo el estudio de la población, ¿sí? Y la aplicación de que la metodología cualitativa y cuantitativa, en ese caso se realizaron una encuesta utilizando una red, un recurso educativo digital que está en la web eh, como Canvas y demás que nos permiten realizar, digamos, encuestas o Google Form que nos permite enviar preguntas para obtener unos resultados de dicha encuesta. Entonces, el estudiante debe tener esa herramienta así aplicada ya con la población y la muestra, precisamente esa muestra que él realizó de ya sean en este caso personas que se encuestaron o diferente herramienta que utilizó. Entonces, tenerla ya diseñada. El estudiante presenta un documento con las siguientes características. Entonces, primero, presentar y describir las variables y fuentes de los datos utilizados. Ahora les voy a ampliar más el concepto. Presentar los resultados en la tabla, gráficos o figura. Entonces, ya vamos a tabulizar y ya vamos a crear, entre comillas, un dashboard que nos va a permitir
entender todos esos resultados, pero en gráficas, ya sea diagrama de pastel, ya sean porcentajes, y así sucesivamente, que nos va a permitir tener una referencia, ¿sí? De lo que tenemos gráficamente. Interpreta los resultados de forma escrita, entonces se va a desarrollar una argumentación personal, ¿sí? Se van a apoyar de los resultados, de los datos analizados, pero de sus propias, digamos, formulación de pensamientos, eh, digamos, teniendo en cuenta lo que han aprendido durante pues, el curso proyecto de grado. Realizar la respectiva discusión de sus resultados. Entonces, realizar la discusión es decir, para mí creo que es esto, para ustedes, ¿qué le parece? Entonces, entra otro compañero a realizar la misma discusión, a complementar o a realizar una crítica constructiva para mejorar ese concepto del compañero o a añadirse al mismo y corroborar que es adecuado. Y finalmente, contrastar dichos resultados con los objetivos y/o hipótesis planteadas. Ya hemos planteado esos objetivos, que los objetivos tienen que ser SMART, ¿no? Objetivos medibles, ¿sí? Medibles, alcanzables, ¿sí? Razonables, ¿sí? Y, y finalmente, que tengan relación con lo que se está planteando, por eso un objetivo SMART. Y una hipótesis, que ya saben que es una hipótesis y es un pensamiento escrito sobre algo, que yo pienso dentro de mi cosmovisión que es lo adecuado o no lo adecuado, de ya sea de una situación controlada o no controlada, en un ambiente general. Eso es una hipótesis. Eso es lo primero que se debe desarrollar, tener claro lo que se va a hacer. Entonces, para tener un poco más claro esto, entonces cuando nos dice acá presentar, describir las variables y fuentes de los datos utilizados, la literatura nos dice, tiene que explicar detalladamente qué está impidiendo perdón, midiendo o analizando. Entonces, esas variables, ¿qué hacer? Entonces, define cada variable, por ejemplo, edad, ingresos, temperatura, precio de un producto, etcétera. Especifica su tipo, entonces si es cualitativa o cuantitativa, ya sabemos cuál es la diferencia de una de la otra, ¿sí? Cuando hablamos de cualitativa, miramos las cualidades, los sentimientos, las emociones, el pensamiento propio de lo que sienten los clientes o consumidores frente a un bien o servicio, ¿sí? Y entonces, la cuantitativa son datos numéricos de una situación. Entonces, edad, ¿sí? Ingresos, estrato, ingresos, nivel económico, ¿sí? Que se podemos cuantificar y aclara en qué unidades se mide, entonces en años, en dólares, en grados Celsius, etcétera. Luego, de eso mismo, presentar las fuentes de datos. Entonces, tienes que decir dónde sacaste la información, qué hacer. Entonces, menciona la base de datos. Entonces, tenemos una base de datos, nos hemos venido haciendo una compilación de los diferentes estudios cualitativo y cuantitativo, de las diferentes muestras que se realizó de 20 personas sobre una población de 200 personas, las cuales se le aplicó esto y esto. Dice igualmente instituciones donde se aplicó dicha encuesta, página web, de donde libros, encuestas propias o experimentos donde obtuviste esos números o datos. Por ejemplo, datos extraídos del Banco Mundial o información recopilada mediante una encuesta propia realizada a 100 personas. Así es como podemos obtener las variables y fuentes de datos. Finalmente, cuando hablamos de los gráficos, tenemos que tener en cuenta qué son esos, porque tenemos que saber son gráficos, qué son tablas, qué son figuras y otros elementos. Tenemos que aprender a diferenciar eso cuando hagamos lo que nos pide, que es presentar los resultados en tablas, gráficos o figuras. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, gráficos son ideales para mostrar tendencias, comparaciones o porcentajes de manera rápida, ¿sí? Entonces, hay gráficos de barras, úsalos para comparar diferentes categorías. Por ejemplo, ventas por mes o respuesta de una encuesta. Entonces, miramos el porcentaje por mes, en el mes 1, el mes 2, mes 3, enero, febrero, marzo, abril, y en ese mes podemos utilizar esos gráficos de barras e identificar si subió o bajó.
Gráficos de pastel o torta, ideales para mostrar porcentaje o cómo se divide en un total, o cómo se divide la muestra, o cómo se dividió la población, o cómo, dónde hubo una inclinación más grande porcentual de compras, de ventas, de diferentes formas, ¿sí? Gráficos en líneas, perfectos para mostrar cómo cambia algo a largo tiempo, evolución de la temperatura, crecimiento de usuario. Entonces, hacemos la línea, entonces el crecimiento de usuario lo podemos poner por qué consumidores o clientes o qué tipo de usuarios, y así se hacen las líneas ascendente o descendente dependiendo de los niveles que se obtuvieron cuantitativamente. Eso son gráficos. Tablas son perfectas cuando se necesitan mostrar datos numéricos exactos o clasificaciones detalladas que sean difíciles de leer en un párrafo. Recuerda ordenarlas con filas, columnas claras y ponerles un título. Por ejemplo, tabla 1, resumen de ingresos mensuales. Entonces nos permite formalizar un poco más los datos y tenerlos de una manera más fácil, se podría decir, que en la parte argumentativa, porque nos podemos perder y así lo podemos explicar más fácilmente. Finalmente, figuras y otros elementos. Entonces, cuando hablamos de figuras y otros elementos, tenemos que decir que son esos recursos visuales que ayudan a entender tus resultados. Ya puede ser un dibujo o un mapa, entonces mapas, diagramas de flujo, infografías, esquemas o fotografías del experimento, trabajo de campo. Un consejo clave: en los trabajos académicos no basta pegar el gráfico a la tabla. Siempre se debe poner una breve explicación abajo, por ejemplo, como se observa en el gráfico 1, el 60% de los encuestados prefieren tal cosa. Y eso entonces va quedando más organizado como un proyecto de grado. De eso se trata este curso. Finalmente, voy a poner un momento. Cordial saludo, estudiante Edith. ¿Cómo está? Cordial saludo. Escucha. Bueno, entonces seguimos con el CIPAS. Bueno, entonces, como les venía diciendo, como les venía mencionando, vamos a hablar ya de la rúbrica. Entonces, en la rúbrica podemos encontrar cómo va a ser la calificación de dicha actividad. Entonces, ya les dije cómo se realiza el trabajo, ¿sí? Cómo debemos realizar el trabajo, cómo tenerlo, la claridad que debemos tener. Igualmente, el trabajo lo pueden anexar con el que ya llevan, lo colocan abajo, le cambian la introducción, perdón, y los objetivos, porque ellos van a cambiar dependiendo de la fase en que nos encontramos. Entonces, la fase 4 ya ha cambiado. Entonces, ustedes pueden añadir ya este resto de actividad. Entonces, la actividad pues de carácter colaborativo, el primer criterio de evaluación, recolección de datos, como son 120 puntos globales, este primero va a entregar 20 puntos. El nivel alto esperado es: el estudiante muestra de forma clara el proceso de recolección de datos con las herramientas de visualización seleccionadas. Entonces, ese debe ser para de esta descripción del primer criterio de evaluación más alto. Luego viene el segundo criterio de evaluación, que es análisis de los resultados, que le dan 50 puntos. Y el nivel alto esperado es: presenta los resultados de la investigación bien organizados, sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes. Ese es para el criterio, el segundo criterio. Y el tercer criterio, que es estructura y calidad del informe, que entrega ya 30 puntos para los 120 puntos, perdón, para los 100 puntos. El nivel alto: el estudiante presenta el documento con buena coherencia, redacción y de manera ordenada. Asimismo, utiliza de forma adecuada las normas APA, séptima edición, para citación, como ya les he venido mencionando. Para ese es el nivel más alto para este criterio, que es el tercero. Y un criterio final, que es el cuarto: realimentación al compañero. Entonces, ustedes tienen que hacer esa retroalimentación o realimentación de lo que se ha venido trabajando. Lo que se ha venido trabajando acá.
Hola, estudiante Edith. Hola, estudiante Edith. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, doctor José Luis, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Ya voy terminando las IPAs, pero bueno, ya se conectó. Le voy a hacer un pequeño repaso ahora que termine de lo de las IPAs para que le ponga atención, por favor. ¿Listo? Sí, señor. Gracias por la conexión. Entonces, cierra le va a silenciar un momentico. Gracias. Entonces, para hacerle un cierre a lo ya trabajado, la estudiante que se conectó, entonces, pues ya estamos en la primera CIPAS del curso proyecto de grado, en la cual ya hemos venido trabajando 3 webconferencias, ya vamos a entrar a las CIPAS, que son complementos importantes donde el estudiante puede identificar la guía y demás. Entonces, como le venía mencionando, esto es una actividad de 120 puntos, ¿sí? De carácter colaborativo, es hasta el lunes 6 de julio, hay plazo para entregarlo. En la actividad, el análisis o el resultado esperado es analizar resultados de la investigación promoviendo la discusión como un medio para entregar respuestas o soluciones a la problemática financiera objeto del estudio. Lo principal en esta actividad es que primero el estudiante aplica la herramienta de investigación dispuesta en la fase anterior. Como ya hemos venido trabajando en el proyecto de grado anterior, se le dijo que hicieran una herramienta de investigación donde se diseñaba y se aplicaba. Ya aquí se aplica dicha encuesta teniendo en cuenta que si no hay una población, pues se puede desarrollar de manera simulada, pero que hayan datos reales como tal, que se haga el ejercicio, eso es lo importante. Si tiene datos reales, pues mucho mejor, dependiendo de la empresa o la organización que usted le esté realizando dicho proceso de proyecto de grado, en donde estamos viendo la parte financiera. Entonces, dentro del estudiante igualmente, después de esto, el estudiante presenta un documento con las siguientes características. Primero, presenta y describe las variables y fuentes de datos utilizados. Presenta los resultados en tablas, gráficos o figuras. Interpreta los resultados de forma escrita. Realiza la respectiva discusión de sus resultados y contrasta dichos resultados con los objetivos e hipótesis planteadas. Ya dentro del CIPA ya expliqué eso, entonces estoy solamente haciendo un repaso somero para contextualizar a la estudiante. Entonces, cuando nos dice en la primera presentar y describir las variables y fuentes de los datos utilizados, entonces cuando hablamos de describir las variables tenemos que tener en cuenta lo siguiente, tienes que explicar detalladamente qué estás midiendo o analizando. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, define cada variable, por ejemplo, edad, ingresos, temperatura, precio de un producto, etcétera. Y especifica su tipo, si es cualitativo o cuantitativo. Ya sabemos la diferencia entre estos dos, ¿sí? Uno es cualitativo, son las emociones, ¿sí? Los pensamientos, las decisiones de un cliente o posible, un consumidor o posible cliente potencial, o cuantitativa, miramos ya la parte numérica, datos que se puedan cuantificar. Y aclara en qué unidades se mide, entonces en años, dólares, grados Celsius, etc. Y cuando nos dice fuentes de los datos utilizados, tenemos que entender que tienes que decidir dónde se destaca la información, o sea, dónde sacaste esa información, dónde la obtuviste. Entonces, ¿qué hacer? Menciona las bases de datos, instituciones, páginas web, libros, encuestas propias o experimentos de donde tuviste esos números o datos. Pues, por ejemplo, datos extraídos del Banco Mundial o información recopilada mediante una encuesta propia realizada a 100 personas, teniendo en cuenta que tiene una población, de ahí sacas una muestra y ahí le aplicas dicha herramienta, ¿sí? Digital, un recurso educativo digital para sacar una encuesta, ya sea una encuesta cuantitativa o cualitativa, teniendo en cuenta las emociones de las personas. O también se puede realizar una entrevista, etcétera. Cuando nos habla aquí de presentar los resultados en tablas, gráficos o figuras, tenemos que tener en cuenta qué son gráficos, qué son tablas y qué son figuras y otros elementos. Entonces, cuando nos hablan de gráficos, son ideales para mostrar tendencias o comparaciones o porcentajes de manera rápida. Entonces, gráficos de barras, usados para comparar diferentes categorías. Por ejemplo, venta por mes o respuesta de encuesta. Entonces, miramos que en el mes de enero subió esa barra, en el mes de febrero bajo. Y así podemos medir más, cuantificar más, como podemos ver aquí en la imagen de arriba, son las barras como tal, los gráficos de barras. Cuando hablamos de
de gráficos de pastel o torta, ideales para mostrar porcentajes o cómo se vive un total, o cómo se ve el tipo de clientes o cómo se vive el mercado. Crecimiento en líneas, perfectos para mostrar cómo cambia algo a lo largo del tiempo, evoluciona la temperatura o crecimiento de usuarios. Entonces podemos observar diferentes tipos de usuarios, y en poner una línea roja y ponerlas ascendente o descendente dependiendo del impacto o los datos obtenidos. Y tablas son perfectas cuando necesitan mostrar datos numéricos exactos o clasificaciones detalladas que serán difíciles de leer en un párrafo. Finalmente, figuras o otros elementos que son mapas, diagramas, flujos, infografías, esquemas o fotografías del experimento. Un consejo clave es que en todos los trabajos académicos no basta con pegar la tabla y ya, sino que es importante de desarrollar una argumentación corta, como por ejemplo, como se observa en el gráfico 1, el 60% de las encuestas prefieren tal cosa. Ya como les acabé de mencionar, este es el porcentaje. Hay 4 criterios de evaluación: recolección de datos, que es de 20 puntos. El segundo es análisis de resultados, que da 50 puntos. El tercero, que es estructura y calidad del informe. Y criterio de evaluación, realimentación al compañero. Eso es lo que hay que hacer como tal en la actividad. Claro, estudiante Edith. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, hasta ahora no. Vale, entonces como yo ya, o sea, te conectaste 40 minutos después, yo comencé a las 6 era el CIPAS, ya queda la grabación. Lo importante es el repaso que te acabé de hacer. Pero ¿tienes alguna duda con la actividad? ¿Duda Usted lo sube mañana el CIBA o usted lo Sí, sí, comparte? sí, yo lo comparto. Y comparto las diapositivas para que tengan más claro. ¿Listo? Es que me conecté ahorita porque allá en la página dice es que de 6:30 a 8. No, decía de 6. De Nada, ahí 6. dice de 6:30 a 8, Sí. entonces ahí hubo como el error de la hora y yo salgo de la oficina a 6:30. Ok, no hay problema. Igual ya son las 6:40. Sí, señor. Entonces, sí, entonces, pero te agradezco por la conexión. Igual queda la diapositiva, queda la grabación y ya podemos seguir. Ya usted la puede mirar, yo lo subo mañana. Igual, ¿tienes Sí, alguna señor. duda sobre el trabajo o vas bien? Pues yo sí he tenido algunas dudas referente a lo que ya pues hemos visto, pero igual he venido, busqué porque pues no manejaba muy bien la plataforma y busqué Sí. por las calificaciones y con eso que ahí se puntuó, no, sí, estoy tratando como que de este último trabajo, antepenúltimo trabajo, pueda llevar como el completo de lo que no, sí, como de pronto las sugerencias y eso, porque realmente no sabía que eso venía estipulado ahí. Sí, Entonces, pues te ahora iba a ya, decir, ¿tú has participado en el foro? sí, señor, no sé si recuerda que yo fui la alumna que hice la observación por correo, inclusive con la tutora Juliet Barón, porque yo estuve en el foro y el único error mío en el entorno fue que yo no cargué el trabajo ahí, pero yo sí Ah, ok, complementé en sí, el yo te lo foro. recibí. Sí, 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 yo te lo recibí sin problema. sí, ¿Listo? señor, sí, señor. Listo. Lo Pero a pesar importante, de eso tuve dificultades, pero ahorita como ya tengo claro, con otra compañera me senté y me explicó cómo era el tema y ya pues sí, estoy complementando esa parte. eso, este espacio es para eso, para que tú preguntes. Pero dice, si Sí, ya no señor. tienes dudas, no hay problema, puedes preguntar por el foro. Siempre estoy dispuesto para resolver las dudas. Lo importante es, en este caso, es tener en cuenta, primero, que hay un anexo. Ese anexo yo ya lo compartí en el foro, que es el anexo de lista de chequeos y resultados de discusión del que tú tienes que hacer frente a lo de tu compañero y mirar y verificar lo de tu compañero. O sea, dar una respuesta a lo que hayan puesto los compañeros, si para ti es claro o no es claro, y debes subirlo de manera individual. Eso es lo primero que debes hacer. Si ningún Sí, compañero ha escrito nada, pues tú das tu apreciación propia y colocas eso, ¿sí me entiendes? Eso es lo primero, ¿sí? Y debes sí, señor. añadir al trabajo, ¿sí? Ya cuando tener en cuenta, dice, que cada integrante, la parte individual es lo que le tengo que mencionar,
El estudiante aplica la herramienta de investigación dispuesta a fase interior, que esto lo van a hacer en grupo, pero de manera individual cada uno van a aplicar esto. Pero la actividad colaborativa, cada integrante del grupo debe elegir un compañero en retroalimentación para desarrollar el trabajo colaborativo. Entonces, revisar los aportes de uno de sus compañeros con base en lo que te acabo de decir. Eso es lo que ustedes tienen que subir al foro de aprendizaje para yo identificar que le hizo la apreciación adecuada. Miro que esto y lo otro. Identifico esto, que allá está ese anexo, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes identificar eso, ¿sí? Les va a permitir decir que si el aporte de él es adecuado. Y ahí están todos los lineamientos. Ya hay una, si cumplió o no cumplió. Ahí lo van a encontrar. Me imagino que ya lo has descargado, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, la entrega del trabajo. Entonces, la evidencia del trabajo independiente para entregar son documento en Word con los resultados de discusión que contenga, ¿sí? Lo que te acabo de explicar, que deben hacer, los datos, lo que aplicaron. Descripción de las variables y fuentes de los datos utilizados, lo que te expliqué, y todo lo demás, pues presentación de los resultados de las tablas, gráficos, figuras, interpretación de los resultados de forma escrita, argumentativa, clara y concisa, y de sus propias palabras, discusión de sus resultados, donde tú vas a hacer una discusión, vas a interpretar eso, vas a decir, para mí yo pienso que esto y esto, dependiendo de tu cosmovisión y de lo que has aprendido entre el desarrollo del proyecto de grado, pues con el proyecto que se ha venido trabajando, ¿sí? Y finalmente, el contraste de dichos resultados con los objetivos y o las hipótesis planteadas, ¿no? Ya me imagino que tú tienes desarrollados los objetivos que hicimos y luego esa hipótesis que tú tienes también. Con eso vas a hacer ese contraste o comparación con eso. Y las actividades de carácter colaborativo son, en el foro de discusión, realizar retroalimentación del trabajo con los compañeros, seleccionando, teniendo en cuenta el anexo 4, ¿sí? Dicha Sí, señor. retroalimentación de argumentativa, indicando los puntos a favor o a mejorar del proyecto de investigación planteado. Y eso es, cualquier duda, igualmente en el foro lo puedes plantear. Ya quedan, aproximadamente quedan 4 días, casi 5 días para la entrega de la actividad, entonces hay tiempito para corregir y mejorar el trabajo, ¿listo? Sí, señor. Vale, entonces, gracias por la conexión, gracias por la participación el día de hoy y que ahí quedará la grabación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, tutor. Hasta luego.